Hay una verdad que la Iglesia jamás quiso que escucharas. La Biblia contiene rastros de reencarnación. Sí, la misma doctrina que te dijeron que era pagana, diabólica o propia de otras religiones, estaba una vez dentro del cristianismo y fue borrada a propósito. Imagínalo, versículos que hablan de almas que regresan, discípulos que preguntan si un hombre había pecado en otra vida, profecías que identifican a Juan el Bautista como el retorno de Elías. No son inventos modernos, están escritos en el texto sagrado. La gran pregunta es, ¿por qué nunca te lo enseñaron? Lo que hoy consideramos una herejía pudo haber sido parte de la fe original. En los primeros siglos del cristianismo, muchos creían que el alma no nacía con el cuerpo, sino que venía de antes. Orígenes, uno de los más grandes teólogos de la Iglesia, enseñaba abiertamente que el alma existía antes del nacimiento y que, a través de múltiples vidas, se iba purificando. Sus escritos estaban tan llenos de esta enseñanza que siglos más tarde la Iglesia tuvo que condenarlos y esconderlos. ¿Qué temían? La respuesta puede estremecerte. Si la reencarnación era aceptada, el poder de la salvación ya no quedaba solo en manos de la institución. El alma podía buscar a Dios directamente en sus ciclos de vida, sin depender completamente de sacramentos ni de jerarquías. Y eso era inaceptable para quienes querían controlar la fe. Muchos de los secretos más impactantes no están en los libros oficiales, sino en textos olvidados, ocultos o prohibidos. En la descripción te dejamos algunos de ellos. Si algo resuena en ti, tal vez allí encuentres respuestas que nunca te dieron. Si esta verdad encendió algo en tu interior, suscríbete a Sigillum Fidei. Aquí es donde revelamos lo que otros prefieren callar. Pulsa donde dice suscribirse y activa la campanita, porque tu viaje hacia lo oculto acaba de empezar. Quédate, porque enseguida veremos cómo incluso en el Antiguo Testamento se esconden huellas de la reencarnación que los traductores no pudieron borrar. ¿Y si te dijera que el Antiguo Testamento contiene claves escondidas que apuntan directamente a la reencarnación? Pasajes que, leídos con atención, rompen el discurso oficial y sugieren que el alma puede regresar una y otra vez. No es fantasía moderna. Está escrito en las Escrituras que millones de creyentes leen cada día sin darse cuenta. En el libro de Job, por ejemplo, el protagonista exclama: desnudo, salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Una frase que, en la lectura superficial, parece hablar de la muerte, pero que en hebreo antiguo contiene matices mucho más profundos. Volveré no significa simplemente desaparecer, implica retornar, regresar a un estado de origen que puede abrirse de nuevo en otro nacimiento. También encontramos en los Salmos y en los profetas menciones a Dios que forma el espíritu del hombre dentro de él y lo vuelve a llamar cuando decide. En Eclesiastés, el sabio reflexiona: lo que fue, eso será; lo que se hizo, eso se hará; nada hay nuevo bajo el sol. Esta visión cíclica de la existencia choca con la idea lineal de una sola vida, pero encaja con la noción de que las almas transitan por un ciclo repetido bajo la mirada de Dios. Incluso los rabinos judíos, en la tradición mística conocida como la Cábala, interpretaron que el Gilgul, la transmigración del alma, era parte del plan divino para la purificación del espíritu. Si esto estaba enraizado en la espiritualidad hebrea, ¿cómo es posible
que en el cristianismo oficial se borrara con tanta violencia. Aquí hay algo más que casualidad. Si el Antiguo Testamento ya contenía estas pistas, significa que los primeros cristianos crecieron en un contexto donde la reencarnación no era una idea extraña, sino un susurro antiguo que seguía vivo en las Escrituras. Escucha esto. Lo que parece un misterio oculto en frases dispersas puede ser la clave para entender por qué Jesús y sus discípulos hablaron de Elías y Juan el Bautista como si fueran la misma alma en cuerpos distintos. Uno de los pasajes más enigmáticos del Nuevo Testamento gira en torno a Juan el Bautista. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús sobre el regreso de Elías, él respondió con una frase que ha desconcertado a generaciones. Elías ya vino y no le reconocieron. Entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Mateo 17, 12-13. ¿Qué significa esto? ¿Estaba Jesús confirmando que el alma del profeta Elías había regresado en la persona de Juan? La tradición judía esperaba que Elías volviera antes del Mesías, como anuncia el profeta Malaquías. Yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Para muchos contemporáneos de Jesús, la llegada del Bautista fue interpretada como el cumplimiento de esa profecía. Pero las palabras de Cristo van más allá de una metáfora. Parecen señalar a una identidad espiritual compartida, a una continuidad del alma a través de cuerpos distintos. Este detalle es crucial, porque no se trata de un texto oscuro o marginal, sino de un pasaje directo en los Evangelios. Y si lo aceptamos al pie de la letra, la conclusión es inevitable. La idea de que un alma pueda regresar a cumplir una misión no era ajena a Jesús ni a sus discípulos. Por supuesto, la exégesis oficial ha tratado de suavizar estas palabras, interpretándolas como una mera figura profética. Sin embargo, la fuerza del texto no puede ignorarse. Juan no era simplemente un imitador del espíritu de Elías. Jesús afirma que era Elías en un sentido profundo, como si su misión, su esencia espiritual, hubiera retornado en él. Este pasaje, junto con otros, nos obliga a replantear algo fundamental. La reencarnación no era una idea ajena al cristianismo naciente, sino un concepto tan natural que incluso podía usarse para explicar el papel de los profetas. Pero aquí se abre un misterio aún mayor. ¿Qué más dijo Jesús? ¿Y qué más enseñaron los primeros cristianos sobre el alma y sus vidas pasadas que luego fue silenciado? Hay un episodio en el Evangelio de Juan que rara vez se analiza con toda su fuerza. Los discípulos, al ver a un hombre ciego de nacimiento, preguntan a Jesús: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?» Juan 9:2. La pregunta parece simple, pero encierra un detalle explosivo. ¿Cómo podría haber pecado él antes de nacer, a menos que hubiera tenido una vida anterior? Este pasaje es una ventana a la mentalidad de los judíos del tiempo de Jesús. La idea de que un alma pudiera traer consecuencias de actos pasados no era absurda, sino lo suficientemente conocida como para que los discípulos la plantearan sin dudar. Y lo más revelador es que Jesús no les responde con un rechazo a la creencia en vidas anteriores. No dice: «Eso es imposible». Más bien, redirige la cuestión a otro plano. Ni él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto cambia todo.
Cristo no niega la posibilidad de que exista un vínculo entre actos pasados y circunstancias presentes. Simplemente señala que en este caso concreto había un propósito mayor. En otras palabras, la reencarnación no es refutada, sino dejada abierta como un marco posible dentro de la justicia divina. Otros pasajes refuerzan esta sospecha. En Mateo 16, 13, 14, Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos responden: unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Aquí, la reencarnación se menciona con naturalidad. La gente creía que almas de antiguos profetas podían volver a aparecer en nuevas figuras. Estos fragmentos no son inventos marginales, son parte del Evangelio mismo. Y si aceptamos su literalidad, la conclusión es inquietante. Jesús convivía con discípulos que tenían en mente la reencarnación y nunca la descartó como herejía. ¿Es posible entonces que Cristo transmitiera a algunos de sus seguidores enseñanzas más profundas sobre el viaje del alma? No te muevas, porque enseguida vamos a descubrir cómo los primeros teólogos del cristianismo debatieron abiertamente sobre esta doctrina, hasta que fue silenciada a la fuerza. Cuando pensamos en los primeros siglos del cristianismo, solemos imaginar una doctrina firme y unificada, pero la realidad fue muy distinta. Los padres de la Iglesia debatieron intensamente sobre el alma, su origen y su destino. Y entre esos debates apareció una idea que hoy resultaría escandalosa para muchos fieles: la posibilidad de la reencarnación. Orígenes de Alejandría, uno de los más grandes teólogos del siglo III, enseñaba que el alma no nacía con el cuerpo, sino que preexistía desde antes. Según él, Dios había creado todas las almas en un principio, y éstas descendían a cuerpos humanos para purificarse y avanzar espiritualmente. No hablaba de la reencarnación en el sentido oriental, pero sí de un proceso donde el alma podía vivir múltiples existencias hasta alcanzar la unión definitiva con Dios. Sus escritos fueron tan influyentes que marcaron a toda una generación de pensadores cristianos. Y Orígenes no fue el único. Clemente de Alejandría también hablaba de un alma que atraviesa distintas etapas de purificación, insinuando que una sola vida no bastaba para comprender la magnitud del plan divino. Incluso algunos escritores gnósticos sostenían que el alma podía regresar al mundo en distintas formas hasta liberarse del ciclo material. Pero había un problema. Estas ideas no solo ponían en cuestión la doctrina de la resurrección final, sino que también amenazaban el control de la Iglesia sobre la salvación. Si el alma podía tener varias oportunidades, ¿qué sentido tenía el poder de las llaves, los sacramentos o la autoridad jerárquica? Para los obispos y concilios, era imprescindible establecer que la vida era única e irrepetible y que la salvación dependía de la mediación eclesiástica. Lo que empezó como un debate abierto terminó convertido en una condena. Las enseñanzas sobre la preexistencia del alma fueron tildadas de herejía y sus defensores fueron silenciados. Sin embargo, los textos y testimonios que sobrevivieron nos muestran que durante siglos hubo cristianos convencidos de que la reencarnación formaba parte del misterio divino. Y lo más inquietante está por venir. Veremos cómo un concilio, con un solo decreto, eliminó esta doctrina de la historia oficial del cristianismo. En la historia del cristianismo primitivo hay nombres gigantescos,
pero pocos tan influyentes y a la vez tan polémicos como Orígenes de Alejandría, filósofo, teólogo y maestro del siglo III. Fue considerado en su tiempo uno de los más brillantes defensores de la fe. Sin embargo, su osadía al hablar del alma lo colocó en el centro de una tormenta que siglos más tarde terminaría en su condena. Para Orígenes, el alma no comenzaba con el cuerpo. Enseñaba que todas las almas fueron creadas por Dios en un principio y que, a través de su libertad, algunas se alejaron de Él, encarnándose en cuerpos como parte de un proceso de corrección y aprendizaje. El cuerpo no era, entonces, un accidente, sino una oportunidad para regresar al Creador. Esto implicaba que el alma podía experimentar distintas vidas, avanzando gradualmente hacia la perfección. Orígenes no hablaba en un vacío. Interpretaba pasajes de la Escritura que parecían insinuar esa preexistencia del alma y recurría también a la tradición filosófica griega, especialmente a Platón, que ya hablaba de la transmigración. Lo revolucionario era que lo integraba en una visión cristiana. La reencarnación, o mejor dicho, las múltiples existencias del alma, no eran un castigo, sino un acto de misericordia de Dios, que permitía al ser humano seguir aprendiendo hasta alcanzar la santidad. Pero esta enseñanza tenía un efecto explosivo en la estructura de poder de la Iglesia. Si el alma tenía varias oportunidades, la amenaza del juicio final en una sola vida perdía parte de su fuerza como instrumento de control. No sorprende que siglos después, en el Concilio de Constantinopla del año 553, las doctrinas de Orígenes fueran condenadas como heréticas. Sus escritos fueron prohibidos, sus seguidores perseguidos, y su nombre quedó marcado como un recordatorio de lo que no debía enseñarse. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué llevó a la Iglesia a eliminar con tanta dureza estas ideas? ¿Era solo una cuestión doctrinal? ¿O había un interés más profundo en borrar cualquier pista de reencarnación del cristianismo? La historia del cristianismo no se entiende sin los concilios, reuniones de obispos y teólogos donde se decidía qué debía ser creído y qué debía ser rechazado. Y fue precisamente en estos concilios donde la idea de la reencarnación, tan viva en los debates de los primeros siglos, fue condenada y borrada de la doctrina oficial. El momento clave llegó en el año 553, en el Segundo Concilio de Constantinopla. Allí, bajo la autoridad del emperador Justiniano y con el respaldo de la emperatriz Teodora, se condenaron las enseñanzas de Orígenes y de sus seguidores. Entre ellas estaba la doctrina de la preexistencia de las almas y la posibilidad de múltiples vidas. El veredicto fue tajante. Todo aquel que defendiera estas ideas debía ser considerado hereje. Pero lo más inquietante es que esta condena no se basó únicamente en argumentos teológicos. Había razones políticas y de poder. Justiniano quería unificar el imperio bajo una sola fe controlada desde el trono. La idea de que el alma podía avanzar libremente a través de vidas sucesivas debilitaba el rol de la Iglesia como mediadora exclusiva de la salvación. Era demasiado peligrosa para permitir que siguiera circulando. Desde entonces, toda mención a la reencarnación quedó marcada como ajena al cristianismo. Los escritos que la defendían fueron destruidos y solo sobrevivieron fragmentos dispersos en citas de autores posteriores. Lo que durante siglos había sido debatido abiertamente
pasó a ser considerado anatema. La paradoja es que, al condenar la doctrina, se dejaron rastros de que ésta existió en el corazón mismo de la Iglesia. Los concilios no prohíben lo inexistente, prohíben lo que ya era conocido y practicado por algunos. Esto significa que, aunque hoy la reencarnación parezca ajena al cristianismo, en su origen fue una posibilidad real, discutida y defendida por grandes pensadores de la fe. Y aquí surge la gran revelación. Mientras la Iglesia oficial la borraba, otros textos y tradiciones siguieron transmitiendo esta creencia en secreto. Textos que no llegaron al canon bíblico, pero que conservan huellas poderosas de la reencarnación. Aunque los concilios intentaron borrar todo rastro de la reencarnación, las huellas de esta creencia sobrevivieron en textos apócrifos y en tradiciones místicas que escaparon al control de la Iglesia oficial. Allí, en las páginas prohibidas, el alma sigue apareciendo como viajera, regresando una y otra vez en busca de perfección. En el Evangelio de Tomás, un texto gnóstico descubierto en Nag Hammadi, Jesús habla de la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino. Aunque en la interpretación oficial se entiende como un renacimiento espiritual, muchos estudiosos señalan que el lenguaje sugiere la idea de múltiples nacimientos, un ciclo repetido hasta alcanzar la plenitud divina. En el mismo espíritu, el Evangelio de Felipe sugiere que el alma se reviste de distintos cuerpos como vestiduras que debe abandonar para ascender a lo eterno. La tradición gnóstica, en general, veía al cuerpo como una cárcel temporal del alma. Para ellos, cada existencia era una oportunidad de despertar a la gnosis, al conocimiento salvador que libera del ciclo material. Esta visión no estaba tan lejos de las creencias orientales sobre la transmigración, lo que muestra que el cristianismo primitivo no vivía aislado, sino en diálogo con otras corrientes espirituales de su tiempo. Incluso dentro del judaísmo místico, en la cábala posterior, aparece el concepto del Gilgul, la transmigración de las almas. Allí se enseña que un alma puede regresar para reparar lo que quedó incompleto en una vida anterior. Es un eco directo de las mismas preguntas que los discípulos hacían a Jesús sobre los pecados de nacimiento y las identidades repetidas de los profetas. Estas corrientes místicas nunca desaparecieron del todo. Aunque perseguidas, se transmitieron en secreto, manteniendo viva la sospecha de que la reencarnación formaba parte del plan divino original. Y quizá lo más perturbador es que, en algunas órdenes esotéricas cristianas medievales, la enseñanza reaparece con fuerza, como si la memoria del alma nunca pudiera ser completamente borrada. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿qué sentido tiene recuperar esta doctrina hoy? ¿Es una amenaza para la fe o una clave que puede transformar nuestra relación con Dios y con nosotros mismos? Si la reencarnación fue realmente parte del cristianismo primitivo y fue borrada por conveniencia, la gran cuestión es: ¿qué implica para nosotros, creyentes del siglo XXI, recuperar esa visión? La respuesta no es solo teológica, sino profundamente espiritual y transformadora. Aceptar la reencarnación cambia radicalmente nuestra relación con Dios. En lugar de ver la vida como un único examen irrepetible, se abre la posibilidad de que cada existencia sea una oportunidad de aprendizaje y redención. El alma no estaría condenada al fracaso eterno por un error en esta vida, sino que seguiría avanzando en un plan divino mucho más amplio,
en el que cada paso, cada caída y cada victoria forman parte de una purificación progresiva. Esto no significa rebajar la importancia de nuestra vida presente. Al contrario, la intensifica. Lo que hacemos ahora tiene un eco que trasciende esta existencia y que puede acompañarnos en futuros recorridos. La reencarnación nos recuerda que nuestras decisiones son semillas que germinarán más allá del tiempo que conocemos. Es una llamada a la responsabilidad, pero también a la esperanza. Nunca es demasiado tarde para volver al camino de la luz. Además, aceptar esta doctrina ilumina pasajes oscuros de la Biblia que de otro modo parecen contradictorios. Desde las palabras de Jesús sobre Elías y Juan el Bautista, hasta las preguntas de los discípulos sobre el pecado antes del nacimiento, todo cobra sentido en un marco donde el alma no comienza ni termina con un solo cuerpo. Espiritualmente, la reencarnación también devuelve un lugar central al amor y a la misericordia de Dios. ¿Qué mayor acto de compasión que permitir a sus hijos regresar, aprender y sanar hasta alcanzar la plenitud? En esta visión, el castigo eterno se sustituye por un proceso de corrección divina que revela un Padre mucho más justo y paciente de lo que la teología oficial suele predicar. Pero aquí surge la gran pregunta final. ¿Es esta doctrina una herejía peligrosa? ¿O es una verdad que, si la aceptamos, nos acerca más a la esencia misma del mensaje de Cristo? Hemos recorrido un camino oculto, desde las pistas en el Antiguo Testamento hasta las palabras de Jesús, desde los debates de los padres de la Iglesia hasta las condenas de los concilios, pasando por los evangelios apócrifos y las tradiciones místicas que nunca desaparecieron. La pregunta que queda en pie es inevitable. ¿La reencarnación fue eliminada porque era falsa o porque era demasiado verdadera y peligrosa para el poder? La Iglesia oficial la llamó herejía, pero los textos muestran que fue parte del debate vivo en los orígenes de la fe. Si era herejía, ¿por qué debió ser borrada con tanto esfuerzo? Los concilios no condenan fantasías inexistentes, condenan lo que estaba presente y tenía fuerza entre los creyentes. Y eso significa que la reencarnación formó parte del horizonte espiritual del cristianismo, aunque luego fue silenciada. Aceptar esta posibilidad hoy no significa abandonar la fe en Cristo. Al contrario, podría acercarnos más a su mensaje. Si el alma regresa una y otra vez, la cruz no pierde valor, sino que adquiere aún más profundidad. Cristo muere y resucita no para una sola generación, sino para todas las almas que, a lo largo de los siglos, buscan redención en cada vida. La resurrección deja de ser un evento único y se convierte en una promesa universal para cada existencia humana. Este misterio nos confronta con una decisión espiritual. Podemos seguir aceptando la versión oficial, limitada a una sola vida y a un juicio definitivo. O podemos abrir los ojos al plan más amplio, un Dios de misericordia que ofrece tantas oportunidades como sean necesarias hasta que cada alma regrese a Él. ¿Herejía peligrosa? ¿O verdad que revela un amor divino más grande de lo que imaginamos? Si tu espíritu resuena con lo que acabas de escuchar, suscríbete a Siquilum Fidei. Aquí seguimos revelando secretos que el mundo prefirió enterrar. Pulsa donde dice suscribirse y activa la campanita, porque este viaje apenas comienza y aún quedan misterios que estremecerán tu fe. Y recuerda, lo que fue silenciado en la historia puede despertar en tu interior.
La reencarnación puede no estar en los dogmas, pero quizá nunca dejó de estar en el corazón de la Biblia.